Estimados participantes, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar otra edición del Jueves Científico. Nos acompaña la licenciada Caterina Bravo. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, psicoterapeuta infantil y de niños y adolescentes, y es parte del staff de psicólogos de MAMIS del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. El día de hoy nos va a tocar el tema de maltrato infantil. Muchas gracias, licenciada. Bueno, nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tenemos también el módulo de MAMIS, y es tanto los MAMIS acá distribuidos a nivel nacional. Tenemos como parte de la introducción de la estadística, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. El maltrato infantil en realidad causa alteraciones en la salud mental y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden también ralentizar el desarrollo económico y social del país. Es decir, hay mayores hospitalizaciones, mayores programas, mayor inversión para la recuperación de las víctimas. La atención continua también a los niños y las familias pueden reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar también sus consecuencias. Aquí en el país el gran problema es que la violencia es cotidiana y aún peor está normalizada. Es decir, es considerada una práctica válida para corregir a los niños y adolescentes, controlarlos o inclusive mostrar poder sobre los niños y adolescentes, ¿no? Y el erradicar ello nos está tomando muchísimos años. Es difícil medir los años anteriores, por ejemplo, las estadísticas en el 2004 hasta actualmente el 2022, que tengo las últimas estadísticas, ha incrementado más o menos 50.000 casos de violencia. Pero esto no significa necesariamente que la violencia haya aumentado, sino también se han creado nuevos centros mujer, centros de emergencia mujer, y también se ha divulgado también la información para que procedan a la denuncia. ¿Sí? Entonces, esto también está como parte de la estadística, ¿no? Por eso es que es bastante difícil el poder discriminar. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros conocer u observar o evaluar de repente la concientización del maltrato? De repente en nuestras reuniones sociales, de repente con nuestras familias, sobre cómo reaccionamos cuando un niño se porta mal, ¿no? Cada vez que de repente por ahí escuchemos en estas reuniones, o de repente nuestros pacientes, o de repente inclusive con nuestras amistades, ¿qué hay detrás de esta definición de que lo castigue, ¿no? Estuve tenso y lo castigue. Entonces, ¿cuál es esa definición? De acuerdo a la justificación del castigo, podemos ver si digamos que a lo largo de generaciones pasadas hasta la actualidad, esto se ha incrementado, ¿no? Creo que es algo más cercano para poder evaluar este incremento del maltrato. El maltrato infantil se define como los abusos y desatención a menores de 18 años, ¿no? De todo tipo que hay: físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, ¿no? Sobre todo ello se da el 70% aproximadamente de un familiar, ¿no? O de alguien conocido para la familia. Pero digamos que el primer caso de lo que es maltrato sin ser oficializado legalmente data del año 1874, con el caso de Mary Allen. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Mary Ellen era una niña de 9 años, institucionalizada, pero que recibía constantes maltratos de las personas bajo su cuidado. Y quien se percató de ello fue la vecina de esta institución, que resultó ser una asistenta social. Ella procedió a hacer la denuncia, pero al no haber ley para la protección infantil y contra el maltrato en esa época, en el siglo XIX,
no procedió a la denuncia. Entonces, ella, de acuerdo a su propia creatividad también y motivación para cuidar a la niña, sí había, y averiguó en que en esa época sí había la ley contra el maltrato, pero de los animales. Y es así que fundamentó que como un ser humano, como parte del reino animal, tuvo que pasar esta denuncia como un maltrato a un animal y ganó el juicio. Pero a raíz de este antecedente llegaron a crearse en 1865 al año, de todas maneras, una convención para una prevención de la crueldad del niño, ¿no? Por primera vez. Otro antecedente también tenemos en el siglo XX, el descubrimiento de los rayos X, donde se podría notar ya, digamos que fracturas constantes o anteriores de las actuales, ¿no? Nombrándose como un trauma desconocido. Porque en los testimonios de los padres no había mucha coherencia, ¿no? En tiempo, en versiones, en diferentes en las historias clínicas, ¿no? De los propios radiólogos. En el 61 tenemos a doctor Henry Kempe, que presentó ya el síndrome del niño golpeado en la revista de la American Medical Association, ¿no? Pero con un enfoque pediátrico, psicológico, radiológico y legal, ¿no? Esto fue un precedente importante para Estados Unidos para poder incluir ya en la literatura médica sobre el síndrome del niño golpeado. Tenemos ya también en este ciclo que se redactó en Ginebra la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por último, también tenemos la Convención Internacional de los Derechos sobre el Niño en el 89, donde Perú fue uno de los primeros países en ratificar esta convención en 1990. Tenemos aquí una estadística de estos últimos 3 años, desde la pandemia hasta la actualidad. Entre enero y diciembre del 2020 tenemos en general 35.000 casos de violencia, donde 23.000, el 66.7%, son de niños, ¿no? Contra niños y niñas de adolescentes. 23.000 es de mujeres y 11.000 es a varones. De los 6.323 casos de violación atendidos en el CEN, 4.000 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Es decir, el 67% es a menores de 18 años. De los 31 casos de trata de personas, 20 corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo el 64.5%. En el 2021 se incrementó el 52.104 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, donde el 69% es dirigido a mujeres y el 31% a hombres. De los 10.000 casos de violencia sexual, el 67.6% corresponden a niños, niñas y adolescentes. En los casos atendidos de acoso sexual en espacios públicos, de los 533, 255 corresponden a niños y adolescentes. De los 68 casos de trata, 41 corresponden a niños y adolescentes. En la estadística del año pasado, de enero a noviembre, 50.260 casos de violencia para niños, niñas y adolescentes es nuestra estadística. De los 10.833 casos de violencia sexual atendidos en los CEM, 7.549 corresponden a niños, niñas y adolescentes. De los 347 casos en espacios públicos, 182 corresponden a niños y adolescentes. Por último, de los 97 casos de trata con fines de explotación sexual, 80 corresponden a niños y niñas y adolescentes.
Como vemos, es bastante trágica nuestra estadística, pero también si queremos ver un lado positivo es que también hay muchas denuncias y eso también es justamente importante, el que pueda informarse la comunidad, así como sobre todo nuestros colegas de lo que es la atención de salud, ¿no? Para poder brindar no solamente la atención en salud, sino también en escuelas para poder brindar las denuncias, ¿no? En el 2021 el MINSA brindó el kit de emergencia sexual, donde solamente 2.519 víctimas. Esto quiere decir que solamente el 5% de las víctimas de violencia sexual acuden a un servicio de salud. El 51% de los agresores de niños y adolescentes también son del entorno familiar. Y el 50.4% de los casos ocurrió más de una vez. Claro, al pertenecer al entorno familiar o a ser alguien conocido, ¿no? De confianza para la familia. Casi el 70% de los casos de violencia sexual reportados son del portal de instituciones educativas escolares, ¿no? Cosa que es de las maestras o la dirección. Se calcula que cada año mueren por homicidio 40.000 menores de 15 años. Esta cifra realmente subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de estas muertes son debidas al maltrato infantil, pero lamentablemente se atribuyen por falta de información a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Tenemos aquí también el porcentaje ya en grupo etario, de 12 a 17 años son los que reciben mayor maltrato, 47.4%, que coincide con la pubertad. Del 6 a 11 años, 36.3%, y de 0 a 5 años, 16.9%. Hay 133 casos de violencia al día. Esta es una estadística del año pasado en nuestro país. Aquí hay otra encuesta que también nos revela, ¿no?, sobre la tolerancia y violencia hacia niños y niñas adolescentes en el 2019, de la ENARES, de la estadística del Ministerio de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, hay tres estadísticas importantes, ¿no? Que en las preguntas es: lo único que tienen derecho a pegarle a los niños son sus padres. Normalmente estaríamos en desacuerdo al 100%, pero no. Hay un 46.1%, ¿no?, que está muy de acuerdo. Otra respuesta interesante y alarmante es que los niños a los cuales no se les pega se vuelven malcriados y ociosos, es decir, es la necesidad que sí o sí les tengamos que pegar. Un 34.5% está de acuerdo en ello. Aunque es menor la siguiente estadística, pero de igual manera hay mucho porcentaje sin avalarlo, y es que los niños no deben ser separados de su hogar así sean maltratados. Están en contra de ello el 27.9%. Se debe utilizar el castigo físico sin leccionar al niño, es decir, como hemos escuchado frases también, que no se nos pase las manos. 26.9% está de acuerdo con ello. Desde bebé ya se tiene que aplicar el castigo físico para corregirlo, cuanto antes es mejor. 22.0% está de acuerdo en esa frase. Cuando hay un abuso sexual a un niño, es mejor no intervenir. 21.5% está de acuerdo en ello. Cuando hay desobediencia o una rebeldía, pueden recurrir al castigo físico por cualquier falta, entre comillas, de respeto a los padres. 29.9% están de acuerdo. Esta es una estadística hecha en nuestro país a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos llevan de repente a todos estos resultados que hemos visto actualmente? ¿No? Eso corresponden a tres factores del niño también, que es lo que de repente los hace más propensos, lamentablemente, a sufrir.
estos maltratos y abuso sexual. Pero también tenemos factores desde los padres y cuidadores y también factores relacionados a la familia y a la comunidad. Vamos a pasar primero por factores del niño. La edad inferior a 4 años y la adolescencia. En la edad inferior a 4 años, de acuerdo también a es un niño, sobre todo cuando es de confianza, es bastante difícil y porque recién están comenzando sus creencias, ya sea de obediencia o porque hay confianza con estas personas, porque si mamá y papá les abre la puerta, entonces es una persona segura. Estamos hablando de niños con pensamiento concreto, es decir, lo que observan es lo que imitan. Y la adolescencia también, por la pubertad, por el desarrollo de las características secundarias de la sexualidad, también es un factor de riesgo lamentablemente para los adolescentes. El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres, esto hace crecer la necesidad del niño de necesidad de afecto, ¿no? De necesidad de atención, y basta una mirada de alguien extraño. Entonces, el niño que está en plena formación, pues es fácil de que pueda caer en este enganche, lamentablemente, con el agresor. El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho, tener rasgos físicos anormales, pues los pone también en un grado de dependencia, pero también de vulnerabilidad. El nacimiento prematuro, anomalías en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a toxinas en el útero también. Discapacidad física, cognitiva, emocional, enfermedad grave o crónica los hace también vulnerables. Temperamento, dificultad o lentitud para responder, o el temperamento que normalmente es de repente, cuando estábamos hablando anteriormente de menos de 4 años, la edad de repente de 1 a 3 años, que es la época del berrinche, pues es también un factor de riesgo cuando los padres no tienen las habilidades para poder gestionar las emociones y también para poner límites. No hay recursos tampoco, no hay información. Comportamiento antisocial hacia sus iguales. Agresividad infantil, problemas de conducta, déficit de atención, también como parte de ya sea las consecuencias, pero también de un hogar violento y no necesariamente que haya empezado el maltrato físico con ellos, ¿no? También hay factores de riesgo de lo que es los cuidadores, las dificultades para establecer vínculos con el recién nacido, ¿no? Ya sea porque no han venido pues de generaciones anteriores, ha habido generaciones anteriores de maltrato, ¿no? Y esto también no tienen otra vía, no hay otra vía para poder continuar con otro tipo de crianza en el niño, ¿no? El hecho de no cuidar al niño también. Son niños que quedan solos en el aspecto de la casa, ¿no? Entonces esos también son vulnerables a cualquier visita de vecinos o de familia que no son de confianza. Los antecedentes personales del maltrato infantil. Ok. Los antecedentes personales del maltrato infantil también puede pasar como algo común, como algo normal, ¿no? Esto es la normalización también del maltrato. La falta de conocimiento sobre las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, que normalmente pasa cuando de repente están entrando en lo que es la transición de inicial a primera primaria, sobre todo en la pandemia, ¿no? Ha habido un retraso de los de inicial de 4 años, inicial de 5 años, y de frente han pasado en este año, el año pasado mejor dicho, a su primer año presencial. Entonces, ha habido mucho retraso, pero que lamentablemente para muchas familias que no tienen la información adecuada y añadiendo factores de maltrato infantil en ellos mismos en anteriores generaciones, son niños que están más vulnerables a recibir estos castigos físicos, ¿no? El consumo indebido de alcohol también en las familias, la participación en actividades delictivas, ya sea por las zonas, las comunidades, el lugar,
las dificultades económicas, que es un estresor adicional para la familia. No estamos hablando de justificación, sino son factores de riesgo. Factores de personalidad de tanto el padre o la madre, control de impulsos, depresión, ansiedad, antecedentes, también penales, alta conflictividad parental, violencia doméstica, familia también en la pareja, en una relación tóxica, psicopatología parental también, depresión, separación o divorcio, edad del padre o del cuidador, alto nivel de estrés en general en la familia, ¿no? Patrones de crianza no adecuados. Y también tenemos los factores relacionados con la familia y la comunidad. Ya habíamos hablado sobre las separaciones, también la pérdida del apoyo, cuando de repente hay una mamá que está con muchos hijos, pero no hay un apoyo de repente de la familia extensa, ¿no? Entonces esto también se lleva a elevar el nivel de estrés en la madre, ¿no? Y la cual no tiene las herramientas, pero tampoco no tiene un apoyo en que pueda hacer de una red, ¿no? Y poder sostenerla. Y tenemos también los patrones de crianza como el machismo, ¿no? El que ella tiene que hacerlo, si los abuelos o la suegra o viceversa lo han hecho, porque ella no. Y esto también termina con depresión, ¿no? Y la irritabilidad también es parte de la depresión. Discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, género, edad, orientación sexual también es un factor de riesgo. Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, de información también. Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño. Las políticas sociales, económicas y sanitarias. Tenemos también una forma también de ver lo que es el maltrato y cómo afecta a la familia. Es lo que es el modelo ecológico. Este marco en realidad se basa en el supuesto que los niños y sus familias viven en un sistema ecológico, influidos por las diversas capas de repente de su entorno, desde las más cercanas, que es la familia y la comunidad, hasta las más distantes, que son las leyes, son las instituciones, ¿no? Entonces, estas capas más alejadas de la familia van a contribuir positivamente o inclusive van a limitar el desarrollo, ¿no? Tenemos 4 tipos de maltrato infantil: el físico, el psicológico, el sexual, la negligencia y el abandono. También tenemos que añadir que en América Latina y el Caribe, la violencia contra los niños y adolescentes está impulsado no solamente por las normas sociales, sino también por la inseguridad, la desigualdad, la migración y la crisis humanitaria, ¿no? 2 de cada 3 niñas y niños y adolescentes entre 1 y 14 años en América Latina y el Caribe sufren violencia en el hogar. Bueno, tenemos 4 tipos de maltrato infantil. Acá podemos ver, de acuerdo al tipo de violencia, cuál es la que también prima. Tenemos la violencia física y la violencia psicológica al 100 y 96%. Esta separación de porcentajes es de una manera pedagógica, pero están en realidad entrelazadas, ¿no? De todas maneras, una violencia sexual implica también una violencia física y una violencia psicológica, ¿no? El castigo también implica una violencia psicológica y una violencia física, ¿sí? Esto es recabado por la información de las denuncias. Y es importante saber, y esto de repente lo podemos escuchar también, que es el maltrato no forma parte de la educación. Hay una frase de Jane Nelson, que es la creadora de disciplina positiva, que es utilizada esta información para la prevención de una crianza respetuosa, pero ella menciona, ¿no? ¿De dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces, mientras que no, digamos que conectemos con esa frase, va a ser bastante difícil poder concientizar el maltrato infantil.
El maltrato físico es toda forma de agresión no accidental infligida al menor producido por el uso de la fuerza física. Las lesiones físicas son una de las formas comunes de maltrato infantil. Una de las formas físicas, de repente, que no necesariamente es las nalgadas, pero es el síndrome de la sacudida del bebé, ¿no? Donde se caracteriza por la triada hematoma subdural, hemorragia retininiana y edema cerebral. También los ligamentos y los músculos del cuello de los infantes son débiles y aún no alcanzan un completo desarrollo, además de que la cabeza es más grande y pesada que el tronco. Tenemos también diferentes resultados. Acá podemos ver lo que es la cervical. Las manifestaciones clínicas se presentan en forma de irritabilidad, alteraciones en los patrones de alimentación, letargia y vómito, convulsiones, aumento de la presión intracraneal, alteraciones en el patrón respiratorio y dilatación pupilar. El diagnóstico diferencial se hace con causas tales como hidrocefalia, muerte súbita infantil, convulsiones, meningitis y trastornos metabólicos. Estas son algunas de las principales lesiones físicas: equimosis multicolor, evidencia de lesiones frecuentes previas, tipificadas mediante cicatrices antiguas, las radiografías que habíamos hablado desde el inicio también, trauma en la zona perineal o genital, fractura de huesos largos, vísceras internas rotas, sin antecedentes de trauma cerrado mayor, hematomas subdurales múltiples, hemorragia retiniana, lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarrillo o marcas de cuerdas, quemaduras de segundo y tercer grado bien demarcadas en sitios extraños. Y donde tenemos que las contusiones son las formas más frecuentes de presentación de maltrato y levantan sospechas, cuando aparecen localizadas en los glúteos, espaldas, extremo proximal de brazo y piernas, palmas de manos y pies, cuello, cuero cabelludo y genitales. También se debe sospechar cuando sean hematomas múltiples o aparezcan en niños menores de 1 año. A veces tienen forma de mano, son alargadas por contusión con cinturones o circulares por erosión con un cable. Por último, otra característica es la presencia de esquimosis multicolor, equimosis en diferentes estadios de evolución. Tenemos el otro tipo de maltrato psicológico, que es el abuso psicológico emocional. Este tipo de maltrato infantil se caracteriza por no mostrar ni afecto ni reconocimiento en los logros del niño, y esto se da mediante crítica constantes y burlas de sus aptitudes o de sus errores, y equivocaciones infantiles o ridiculización de sus acciones, ¿no? Una de las principales es el ignorar al niño, lo que hace referencia al niño fantasma. Ignorar sus emociones, rechazar sus emociones, no validar sus emociones, o ansiedades o miedos o necesidades afectivas, ¿no? Son totalmente imperceptibles para los cuidadores, ¿no? En este caso sus padres. Está expuesto también a lo que es ataques verbales, amenazas con objetos, expuestos a situaciones también que refuerzan conductas destructivas, ¿no? Presión constante o exigencia por encima del nivel de desarrollo del niño, o de repente brindándoles otros roles que no les corresponden. También está mencionado el síndrome de la alienación parental. Si bien es cierto, no está oficializado, sin embargo ya está de repente mencionado e identificado informalmente, pero por los casos que nos llegan, ¿no? Eso consiste en que que el objetivo es, digamos, que uno de los progenitores estratégicamente forma en la conciencia del niño, eh, con diferentes frases o información que pueda destruir la imagen del otro progenitor o inclusive obstaculizar su acercamiento, ¿no? Y por último termina rompiendo el vínculo con el otro progenitor, ¿no? Entonces el niño se alía con este progenitor que en realidad está siendo agresivo, ¿no? Pero para el niño es el otro progenitor quien es el agresivo. Esa es la alienación parental. Tenemos aquí los indicadores de acuerdo a los años.
excesiva ansiedad o rechazo en relaciones psicoafectivas de 0 a 2 años, pasivos, asustadizos, comportamientos negativistas o agresivos, ausencia de respuesta o estímulos sociales. Una característica de un niño es que juegue. Basta que un niño no juegue y ya hay que alarmarse. Es como un adolescente que no conteste, ¿no? Normalmente la rebeldía es parte de su motivación para poder encontrar su propio camino. Entonces, un niño que no juega ya es una alarma. De 2 a 6 años, un retraso en el lenguaje, disminución de la capacidad de atención, inmadurez socioemocional, agresividad, pasividad en las relaciones sociales, hiperactividad. Las consecuencias en realidad, como el estrés, se asocia realmente a trastornos del desarrollo cerebral temprano. En los casos extremos de estrés, puede inclusive alterar el sistema nervioso e inmunitario, ¿no? En realidad, esto a largo plazo en los adultos que son los adultos que corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales que no han recibido atención oportuna. De 6 a 16 años, problemas de aprendizaje y lectoescritura, ausencia de autoestima, escasa capacidad y habilidad ante situaciones conflictivas. Tenemos otro tipo de maltrato que es por negligencia o abandono. Se produce abandono cuando en el contexto de los recursos razonablemente disponibles de la familia o los cuidadores no se proporciona al niño lo necesario para su desarrollo. En todas las esferas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, protección y condiciones de vida seguras, ¿no? Inclusive acá también está el hecho de no vigilar a los niños y no protegerlos de daños en la medida de lo posible, ¿no? También comprende toda aquella conducta de los padres y de las instituciones que interfieren con el bienestar infantil y su desarrollo armónico. Normalmente y lamentablemente esto se presenta en pobreza extrema, ¿no? Que no reciben la educación básica gratuita o atención médica. Excesos disciplinarios también de los maestros, permitidos también por las instituciones, pero también por los propios padres, así como sacar a los hijos de la escuela y obligarlos a trabajar para ayudar a la subsistencia de la familia, ¿no? O exponerlos a otros riesgos también sociales. Tenemos también otro tipo de maltrato que es el abuso sexual y que este incluye lo que es la penetración anal vaginal, pero también al hablar de abuso sexual estamos hablando del contacto orogenital, genital, caricias y tocamientos indebidos, visión forzada de la anatomía sexual y mostrar pornografía a un menor o utilizarlo en la producción de pornografía. Todo esto es cuando nosotros hablamos de abuso sexual. La mayoría de los causantes del abuso son varones conocidos del menor. El padre está implicado en un 25% de los casos. De 5 a 10% de los niños que sufren abuso sexual adquieren una enfermedad de transmisión sexual. Las víctimas de un abuso sexual pueden presentarse con una gran variedad de sintomatología médica, ¿no? A veces acuden a una evaluación específica de un abuso sexual o pueden también acudir al servicio de urgencias por un problema médico o de comportamiento. Y en los exámenes pues se identifica, ¿no? Estos son algunos indicadores de abuso sexual. La pobre autoimagen, sentimientos de tristeza, ansiedad y miedos, visiones de experiencias ya vividas y pesadillas, presencia de dolores frecuentes sin causa aparente, regresiones conductuales, problemas alimenticios, miedo de establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades nuevas, o inclusive salir de casa, ¿no? Más aún cuando el agresor está en los alrededores y aún no está con prisión preventiva, ¿no? Entonces, esto todavía hace difícil la atención. Pasividad en sus reacciones, comportamiento retraído, relaciones hostiles y distantes, incapacidad para depender. Aquí también es importante brindar los indicadores no como un hecho de diagnosticar, sino como un hecho para poder comprender y empatizar con los niños y también poder identificar, ¿no?
Eh, Hay muchos padres también que necesitan sí o sí esta información en los primeros encuentros para evitar la revictimización, ¿no? Por ejemplo, normalmente el volver si ocurre en una ciudad particular, entonces va a ser bastante difícil para el niño o adolescente regresar a esa ciudad, ¿no? O a ese lugar, o a ese espacio, o a la casa de alguien, ¿no? Entonces esto a veces para los padres es difícil de poderlo notar, más aún si es que los padres tampoco no son conscientes y no les creen. Esto también perjudica. Tenemos también por el doctor Roland Sumit el síndrome de adaptación al abuso sexual infantil. Él resalta el síndrome de acomodamiento, el abandonarse a sí mismo, además de sentir vergüenza, culpa, automutilación, conductas autodestructivas o promiscuidad. Estos otros indicadores dados por Dr. Oliver en el 2017. Dichos síntomas no pueden usarse para diagnosticar la ocurrencia del abuso, sino para entender el comportamiento de los menores que hayan sido realmente abusados. Niños y niñas educados para la pasividad, subordinación y resignación están en riesgo, ¿no? Si hablamos de patrones de crianza, una crianza autoritaria, niños de una crianza, de una familia autoritaria, están en riesgo para poder obedecer de repente o estar vulnerables o sensibles o inclusive con miedo para poder recibir todas estas órdenes que no le corresponderían para nada obedecer. Sin embargo, ya están ellos con el mensaje en todos estos años de una crianza autoritaria, de no poder responder al adulto porque se lo tiene que respetar, ¿no? Entonces, esto los hace vulnerables y con riesgo para poder recibir estos maltratos. Obediencia y respeto ciego a los padres es la frase, ¿no? Que por generaciones también todavía aún se mantiene. Hay otro factor importante, es que factores que fomentan el silencio, ¿no? Hay muchos, el 70%, por ejemplo, en el CICB, el 70% a nivel educativo son los que han hecho las denuncias. Del 100% de denuncias en el CICB, el 70% habla de maltrato infantil, ¿no? En las familias. Y es porque los niños confían más en las maestras, en las instituciones educativas y no tanto en la madre o el padre. Entonces aquí vemos factores que también fomentan el silencio o la inseguridad o el que no se sientan protegidos en casa, ¿no? Entonces, al ser castigados o no ser creídos, a no poder expresar en palabras lo que ha vivido, a ser abandonados, a ser responsabilizados de lo ocurrido, todo hacen que eviten tener alguien con quien informar lo que les está pasando, ¿no? También las amenazas con recurrir a la violencia, ¿no? El amenazar también a los niños con el hermano o con que algo les va a pasar a mamá y a papá de parte del agresor. Sobornar también mediante regalos o aprovecharse las necesidades de cariño de niños, ¿no? Las necesidades que estábamos hablando al inicio, ¿no? Esta necesidad de afecto los vuelve más vulnerables. Digamos que estas son las etapas del comportamiento desde el agresor, ¿no? Fase de seducción, que el agresor está bastante atento a qué momento el niño está más propenso para poder ser abordado y crear una interacción, ¿no? Para poder crear lamentablemente una rutina, conociendo ya al niño anteriormente, ¿no? Con que se puede enganchar, digámoslo así. Fases de instalación del secreto, ¿no? Lo que habíamos justamente mencionado anteriormente. Fase de la divulgación, revelación tardía. Hay muchos que recién al año o a los 2 años recién lo comentan y no necesariamente la familia. Y fase represiva también, que después de haberlo mencionado, es bastante difícil concluir la denuncia, ¿no? ¿Cómo respondemos antes de pasar de repente a los niños y adolescentes? ¿Cómo responde el ser humano frente a un estrés? Tenemos 3 respuestas
sí o sí, de frente al peligro, como seres humanos, porque cuando estamos con miedo somos como cualquier ser vivo, y cualquier ser vivo tiene tres respuestas. Respondemos escapando, en este caso en la vida, respondemos confrontando, luchando, siendo agresivos, o paralizándonos, ¿no? Que está aquí lo que es el bloqueo. Si esto lo llevamos a los niños, en la vida tenemos la disociación, la desconexión, el aislamiento emocional también, la evitación. Si lo ponemos en lo que es la lucha y la agresión, tenemos a un niño con mucha irritabilidad, conductas disruptivas, problemas de concentración, hiperactividad, trastornos de conducta. Y si lo tomamos también como bloqueo, como parálisis, tenemos bloqueos cognitivos y conductuales, que es un bajo rendimiento escolar, sobrecomplacencia o negación de necesidades, ¿no? Trastornos oposicionistas, desafiantes, entumecimiento emocional. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso? Una de las consecuencias del abuso es la depresión, estrés postraumático, baja autoestima, comportamiento hostil o violento, comportamiento sexual inapropiado, trastornos de alimentación, comportamientos antisocial, dificultades en la formación del apego, alteraciones en el desarrollo. ¿Cuáles son algunas de nuestras intervenciones terapéuticas para abordar todo ello? Es psicoterapia individual, pero también psicoterapia de grupo, entrenamiento de habilidades sociales, terapia de familia, talleres de padres y tutores y tratamiento farmacológico si es que es necesario. Tipos de terapia, desde la parte psicológica, es la parte cognitiva conductual, terapia gestal, terapia sistémica familiar, traumaterapia, terapia dialéctica conductual, terapia de MDR, terapia somática. Y nos vamos a la prevención. Justamente parte de estos jueves científicos es para poder tener para todos nosotros claro toda la información y los indicadores que pueden llegar a nosotros, nuestros pacientes. Y también con la ligereza que de repente nuestros papás pueden llegar a comentarnos de repente en una sesión sobre los tipos de castigos o la forma como se expresen de ellos cuando hay desobediencia, ¿no? La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial y esto es justamente el cómo podemos tratarlo no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de las leyes, a nivel del Centro de Emergencia Mujer, a nivel educativo, ¿no? Esto es, digamos que algo para que conseguir que nuestras intervenciones sean exitosas, hábiles y sostenibles, ¿no? Así también los programas de prevención más eficaces son los que prestan apoyo a los padres y los aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos de una manera respetuosa. Hay muchos que relacionan la disciplina con castigo y en realidad la disciplina tiene que ver con guiar. En la parte de la etimología en latín, el significado es guiar, es guía. Entonces, y tenemos a una frase por último que quería compartirles para poder cerrar. He llegado por fin a lo que quería ser de mayor, un niño. Esto es un escritor que es Geoffrey Heller, que lo comentó hace unos años, en el 2009. Y justamente las consecuencias de lo que es el maltrato infantil y el abuso sexual repercuten durante toda la vida de un ser humano, ¿no? Y justamente el poder curar esas heridas de infancia es lo que va a ayudar justamente a poder reconstruir su historia de vida y que no solamente esté relacionada su historia en base al abuso, sino que poderlos realmente enfocar que ellos son mucho más allá, son sobrevivientes, pero más allá de lo que les ha pasado en la niñez, ¿no? Entonces, esto es como un reencuentro en poder recrear su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, más bien me quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir.
Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿la mendicidad se considera un tipo de maltrato infantil? Sí, está dentro de lo que es la negligencia. Sí, es también cuando se les priva de acá de la educación, ¿no? Porque en esta mendicidad entonces están ocupando estos horarios del colegio, ¿no? Y así no lo estén haciendo, ¿no? Es un trabajo infantil y eso está penado también. Sí. Muchas gracias. Nos dicen también otra pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta si un niño sufre de maltrato por descuido y qué podríamos hacer ante esta situación? Todos podemos, bueno, indicadores de lo que es descuido, de todas maneras, necesidad de repente de atención, mucha ansiedad en el niño, ¿no? Ver también, eh, cuando nosotros tenemos entrevistas, de repente podemos ver si ambos padres trabajan, si la mamá trabaja, con quién se está quedando el niño en casa, ¿no? Hay alguien con quien comparte la familia, ¿no? Con quienes están viviendo en un hogar multifamiliar, ¿no? Hay una persona mayor junto a ellos, ¿no? O cuántas horas se queda, o cuánto tiempo está, ¿no? Entonces, en qué horarios está en el colegio, entonces cuando regresa a casa, eh, quién le abre la puerta, ¿no? O son los niños de los llaveros, ¿no? El niño de llaveros es que normalmente son los niños que están solos, ¿no? Porque no hay nadie que los reciba, ¿no? Entonces, creo que con estas preguntas que son parte de a veces las historias, ¿no? Podemos también identificar, ¿no? Y cómo podemos hacernos si estamos de todas maneras sospechando, entonces contactarnos para poder hacer de repente acá en el instituto no somos peritos, ¿no? Pero sí estamos en lo que es, cada eje tiene nuestra ventaja, que cada eje tiene 2 psicólogos por eje, ¿no? Entonces, de acuerdo al eje que tenemos en cada área, también podemos conversar con el psicólogo, ¿no? Que corresponde para poder hacer una entrevista más profunda, ¿no? Perfecto, licenciada, muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta que dice, en el instituto, ¿cuál es el tipo de maltrato más frecuente que hemos tenido acerca de maltrato infantil? Sí, acá nosotros en nuestros institutos está especializado en lo que es MAMIS y tiene una intervención especializada en lo que es abuso sexual, ¿no? Entonces acá no tenemos prácticamente el 90% de niños y adolescentes que intervenimos con lo que es abuso sexual. Sí. Muchas gracias. Y no sé qué recomendación para finalizar la telecapacitación nos podría brindar. Sobre todo en la prevención, ¿no? Desde de repente en nuestros hogares o con los conocidos o con de repente con nuestros colegas, ¿no? En poder dejar de normalizar la violencia y el maltrato, ¿no? Creo que eso es un granito de arena, pero miren, somos 28, ¿no? Entonces que seamos cada uno un gestor de cambio es más que suficiente. Muchas gracias, licenciada Caterina Bravo. La Oficina de Docencia le agradece su gentil participación el día de hoy como ponente y también por haber compartido su experiencia profesional con nosotros. Asimismo, agradecemos a nuestros asistentes y los esperamos la próxima semana con otra telecapacitación de Jueves Científico. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos.